Siguiendo con lo que habíamos comenzado la clase anterior, vamos a seguir viendo inversiones. Vamos a ver inversiones permanentes en el caso de un inmueble en alquiler. Acá intervienen dos personas, que es el locador o propietario, quien tiene la propiedad y la pone en alquiler para obtener una renta, y quien va a hacer uso de esa propiedad a cambio de un alquiler mensual, que es el locatario o inquilino. Vamos a ver la registración contable de los diferentes momentos que pueden llegar a ocurrir cuando hay que registrar un alquiler. Recordemos que siempre nos vamos a poner del lado del propietario porque lo estamos viendo como una inversión, donde el alquiler para nosotros es una renta. Entonces, ¿qué pasa cuando el alquiler se cobra en término? En ese caso, si se cobra en efectivo, siempre suponemos el caso del efectivo. Puede ser que nos transfieran en una cuenta corriente, pero bueno, yo elegí el efectivo o se pueden dar otras opciones. Estamos debitando caja, supongamos que el alquiler es de 10.000 pesos y como contrapartida, alquileres ganados. Acá, al haber caja y alquileres ganados en simultáneo, lo que estoy viendo es que el alquiler se ha cobrado conjuntamente con su devengamiento. Otro caso que puede ocurrir serían los alquileres que se cobran por adelantado, es decir, se cobra antes de devengarse. En ese caso, bueno, ingresa caja, pero yo no puedo registrar los alquileres ganados porque todavía no han devengado. Entonces, en su lugar, registro alquileres cobrados por adelantados, que es un pasivo porque me está generando una obligación con el inquilino que está pagando por adelantado el alquiler. Ahora vemos qué pasa cuando llega el término del mes de alquiler que se pagó por adelantado. En ese caso, bajo los alquileres cobrados por adelantados porque ya no están cobrados por adelantado, por eso bajo el pasivo, y estoy en condiciones de registrar los alquileres ganados. En el caso en que haya alquileres vencidos que todavía no se han cobrado, tengo por un lado alquileres a cobrar, que es un activo, un derecho a cobrarlos, y por el otro lado, como ya están vencidos, ya han devengado, puedo registrar los alquileres ganados, que cuando los cobro, lo que va a pasar es, va a ingresar caja y voy a bajar el derecho a cobrar, que es alquileres ganados. Ahora vamos a ver el depósito en garantía. ¿Qué significa? Es cuando alquilamos una propiedad, recibimos un depósito que es en garantía, que lo vamos a tener durante el transcurso que dure el contrato, y si finalizado el contrato hay algo de la propiedad que no hemos recibido en las mismas condiciones que lo hemos entregado, nos vamos a tomar ese depósito para hacer los arreglos que correspondan. En caso de que nos devuelvan todo en condiciones, ese depósito tiene que volver al inquilino, se lo tenemos que devolver. Entonces vamos a ver cómo se registra contablemente. Tenemos en el momento en que se firma el contrato y el inquilino nos paga el depósito, es decir, que lo estamos cobrando, ingresa caja. Hoy en día, por la reforma que hubo en la ley de alquileres, solamente se puede tomar como depósito un mes de garantía. Antes se podía tomar 2 meses y en algunos casos particulares hasta 3 meses. Hoy ya eso no es posible y se puede tomar como depósito un mes de alquiler. Como veníamos con un ejemplo de 10.000 pesos de alquiler, lo tomamos como depósito. Y como contrapartida, registramos
el depósito en garantía, que para nosotros representa un pasivo, porque es una obligación que si al terminar el contrato, el inquilino entrega la propiedad tal cual se la hemos dado, le vamos a tener que devolver esa garantía. Al terminar el contrato, entonces, el depósito en garantía, vamos a bajar el pasivo y le vamos a devolver el dinero. Y así queda registrado los dos momentos del depósito en garantía. Repito esto, ¿no? Que el valor del último mes de alquiler. Cuando termina el contrato, le devolvemos el último mes de alquiler. En este caso no hicimos cambios en el alquiler, por eso quedaron 10.000 pesos. Pero generalmente los alquileres se actualizan, entonces nosotros vamos a recibir como depósito el importe del primer mes de alquiler. Cuando lo devolvamos, lo vamos a tener que devolver actualizado, es decir, al valor del último mes que el inquilino pagó de alquiler. Esto también es nuevo de la ley de alquileres que recientemente está en vigencia. Vamos a hacer el análisis de cuentas que intervienen cuando se alquila una propiedad. Tenemos los depósitos recibidos en garantía, que es una cuenta que representa el dinero que el inquilino nos da como garantía de la propiedad y corresponde o es equivalente a un mes de alquiler. ¿Qué clasificación tiene? Dijimos que era un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque me genera una obligación para con el inquilino de, llegado el momento, y repito, siempre que esté en condiciones la propiedad, se lo voy a devolver. Se acredita cuando se recibe el dinero en concepto de garantía y se debita cuando se realiza la devolución del depósito al inquilino. Como todo pasivo, tiene saldo acreedor. ¿Por qué? Porque nace en el haber, entonces siempre su saldo va a ser acreedor. Recuerden que el saldo es la diferencia entre el debe y el haber, y es acreedor cuando el haber es mayor que el debe. En el caso de este pasivo y de todos los pasivos, nunca el debe va a ser mayor que el haber, porque nunca voy a bajar algo que no está. Entonces siempre el saldo de un pasivo va a ser acreedor. Bien, ahora vamos a alquileres ganados. Alquileres ganados representa la renta, que sería el alquiler, que origina el alquiler de la propiedad. ¿Qué clasificación tiene? Es un resultado positivo. ¿Cuándo se acredita? Cuando devenga el alquiler. Acá es importante tener en cuenta que cuando un resultado positivo devenga, lo registro como tal, independientemente de que si lo cobré o no lo cobré. Por el hecho de devengar lo acredito. Y se debita en la refundición de cuentas al finalizar el ejercicio económico. Pueden haber particularidades donde tengo que subsanar un error, entonces en un ajuste lo voy a debitar, pero en reglas generales es en la refundición de cuentas al finalizar el ejercicio económico. Y como todo resultado positivo tiene saldo acreedor. Siguiendo con el análisis de cuentas, tenemos alquileres cobrados por adelantados. ¿Cuándo usamos esta cuenta? Cuando el inquilino nos paga por adelantado el alquiler, es decir, el dinero recibido por el mes adelantado de alquiler. ¿Qué clasificación tiene? Pasivo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un dinero por un servicio que vamos a dar después. ¿Cuándo se acredita? Cuando se recibe el dinero en concepto de alquiler. Cuando se debita, cuando llega el periodo correspondiente y se convierte en una ganancia, es decir, en el momento del devengamiento del alquiler. ¿Qué saldo tiene? Tiene saldo acreedor. Alquileres a cobrar. Acá es al revés. En el primer caso, en alquileres cobrados por adelantado, cobramos el alquiler antes de que devengue. En este caso, devengó el alquiler y no lo cobramos. Eso nos genera un derecho a cobrar. Es la renta originada en el alquiler de propiedad ya devengada. Clasificación activo, porque me genera un derecho a cobrar.
¿Cuándo se debita? Cuando llega el vencimiento y el inquilino no paga el alquiler. ¿Y cuándo se acredita? Cuando el inquilino abona el alquiler. Bueno, ahora vamos a ver los valores mobiliarios. Cuando hablamos de valores mobiliarios, hablamos de que son documentos emitidos por el Estado o por las sociedades, ya sean anónimas o en comanditas por acciones. ¿Qué clases de valores mobiliarios hay? Tenemos los títulos públicos que los emite el Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, que va a ser quien emita el Estado y los inversores van a ser quien los compre. Acá, ¿cómo es la inversión? Tenemos por un lado el Estado, que es quien emite los títulos públicos. Necesita dinero, entonces una forma de obtenerlo es emitiendo estos títulos y que los inversores paguen por él. ¿Por qué el inversor va a tener, cuál va a ser el incentivo de comprar esos títulos que vende el Estado? Es porque el Estado le va a pagar un interés. Entonces el inversor invierte en un título que da como renta un interés. Y los inversores le dan el dinero a cambio de los títulos al Estado. Entonces, repito, el Estado emite los títulos y paga un interés, y el inversor, al comprar esos títulos, entrega dinero. Acá el inversor lo que busca es una renta, que son los intereses que estos títulos le van a dar. Ahora tenemos las acciones. Esto es a nivel privado, ¿sí? Son las sociedades anónimas las que emiten acciones y los accionistas quienes invierten en ellas. Acá es la sociedad anónima va a emitir las acciones y va a pagar dividendos. Y los accionistas la van a comprar entregando dinero. ¿Por qué acá una persona va a querer comprar acciones? Porque es una inversión que da como renta el pago de dividendos. A ver las distintas alternativas en la registración contable de dividendos. Entonces, se puede dar que los dividendos se cobren en el momento que se ganaron, es decir, a su devengamiento. Ahí voy a hacer banco a dividendos ganados. Siempre las sociedades anónimas, cuando pagan los dividendos, los depositan en la cuenta bancaria. Es decir, tenemos que tener cuenta y por ende debitamos banco. No va a ser en efectivo el pago de los dividendos. Por otro lado, las situaciones donde se generaron dividendos, es decir, han devengado, pero que todavía no los hemos cobrado. Entonces, la registración contable va a ser, por un lado, originamos un activo, un derecho a cobrar, que son los dividendos a cobrar, y por el otro lado, como devengaron, los tenemos que registrar como tales, dividendos ganados, resultado positivo. Se dan los dos momentos, donde se cobran en simultáneo con el devengamiento y donde devengan sin haberse cobrados. Aquí, cuando se cobran los dividendos, lo que hacemos es aumentamos banco porque lo van a depositar en nuestra cuenta corriente, y como contrapartida vamos a acreditar dividendos a cobrar porque es un derecho que ya no tenemos, ya lo hemos cobrado. Vamos a analizar las cuentas que intervinieron. Están los dividendos ganados, que representa la renta por la inversión en acciones. Tiene clasificación resultado positivo, se acredita cuando los dividendos hayan devengado, independientemente de que se hayan cobrado o no, como vimos en la diapositiva anterior. Se debita en la refundición de cuentas al cierre del ejercicio, como toda cuenta de resultado positivo, y tiene saldo acreedor. Y los dividendos a cobrar son un derecho a cobrar por la renta ganada y devengada, pero que no se han cobrado por la inversión hecha en acciones. Tiene clasificación de activo porque me genera un derecho a cobrar. Se debita por los dividendos devengados y pendientes de cobro,
y se acredita cuando se cobran los dividendos. Tiene saldo deudor. Bien, por último me faltó decirles que el valor de los valores mobiliarios, recuerden que cuando hablamos de valores mobiliarios hablamos tanto de acciones como de títulos públicos, y bueno, que las acciones tienen un valor como los títulos públicos, que tienen un valor nominal, que es el valor al cual se han constituido, y por otro lado tienen un valor de cotización, que es el valor de mercado. Y cuando uno compra o vende, ya sea cualquier valor mobiliario, lo va a hacer al valor de cotización. Entonces, cuando en los enunciados se les dé los dos valores, sepan que en las transacciones de compra y venta se usa el valor de cotización. Bueno, en esta clase se trató de dar un pantallazo general. Fíjense que hay compras, vimos compras y ventas de acciones y de valores mobiliarios en general, que tienen que ver con inversiones temporarias, y también vimos inversiones permanentes, como es el alquiler de las propiedades para obtener una renta, y también sería en aquellos casos de los títulos o las acciones que no vendemos y que como las tenemos en nuestro poder. En el caso de las acciones vimos que cómo se cobraría la renta, que serían los dividendos. Bueno, espero que les haya servido la clase.